Pequeños negocios rentables sin inversión. Si estás buscando ideas de negocios rentables sin inversión, has llegado al lugar correcto. A continuación, te presento una lista de 25 conceptos que podrías comenzar con poco capital. Ten en cuenta que, al ser actividades de bajo costo inicial, necesitarás destacar con tus habilidades y talentos para superar a la competencia existente. Empieza un dropshipping. Puede que te suene a ciencia ficción, pero te prometemos que puedes empezar un e-commerce sin inversión inicial, 0 euros. Y eso pasa por crear un dropshipping porque, evidentemente, comprar stock, almacenarlo, empaquetarlo y transportarlo acarrea enormes gastos. Pero piénsalo bien, si por el contrario, es el proveedor externo quien almacena y envía el inventario a los clientes, te ahorras ese gasto. Además es un negocio muy escalable. Así no necesitarás manipular los productos, solo gestionar las ventas. Rápido y barato. Puedes seleccionar los productos de uno o más proveedores escogiendo un nicho específico, el running, la bisutería o el yoga por ejemplo. En este modelo, cuando un cliente te compra un producto, el pedido llega a su proveedor y éste lo envía, aunque tú seguirás siendo el responsable del marketing y del servicio al cliente. Lo importante a la hora de poner en marcha esta idea de negocio es mantener una relación de confianza con los proveedores, pues un mal servicio repercutirá directamente en la reputación de tu marca. Para asegurarte, puedes pedir una muestra para ti y comprobar la calidad del servicio y de los productos en cuestión. Si quieres estar seguro de que sea una idea de negocio con poca o nula inversión, puedes crear tu tienda online a través de Shopify, una aplicación sencilla donde puedes diseñarla sin tener conocimientos de informática. Es una aplicación de pago, pero cuentas con 14 días de prueba. Aprovéchalos. Conviértete en asistente de ventas de eBay. ¿Tienes experiencia como vendedor? Si es así, esta idea de negocio con poca inversión podría hacer tu sueño de emprender realidad. eBay te permite ganar dinero con formas distintas a las de vender tus propios productos. Y desde casa. Lo que te proponemos es lo siguiente: ¿por qué no te dedicas a vender los artículos de otra persona consiguiendo una comisión por cada producto vendido? De este modo la inversión inicial podría ser prácticamente nula, pues sería tu cliente quien debería adquirir el inventario y tu activo principal serían tus habilidades comerciales, fundamentales para conseguir ventas. Estos son los requisitos que la plataforma exige para poder convertirte en asistente de ventas. Vender al menos 4 artículos durante los últimos 30 días. Superar la puntuación de 50 votos. Contar con un 97% de votos positivos. No tener saldos pendientes en tu cuenta. ¿Los cumples? Pues entonces estás listo para crear un perfil en el directorio de asistentes de ventas y puedes empezar a promocionar tus servicios. Pronto conseguirás que otros vendedores te contacten. Recuerda acordar los detalles de tu comisión antes de empezar a trabajar, así como definir quién pagará las tarifas o las comisiones de la plataforma. Escribe un libro. Si tienes conocimientos y creatividad, las opciones son infinitas: novelas, libros de cocina, de ilustraciones, de fotografías, de poesía. Por eso queríamos incluirlo en esta lista de ideas de negocio con poca inversión, nos parece una buena manera de empezar. Hoy en día se pueden publicar bajo demanda, una buena forma de lanzarse a la piscina y probar cuál es la acogida. Además, la autopublicación también te da un control sobre la calidad y el aspecto de tu libro. Si te hemos convencido y quieres empezar, puedes probar a hacerlo con Lulu Express o Verb, unas de las plataformas más populares para crear, ordenar y distribuir tus libros, tanto físicos como digitales. Aunque también puedes hacerlo a través de terceros, como Amazon. Si aún quieres reducir más los costes, puedes plantearte la preventa o un crowdfunding presentando la idea de tu libro, así no tendrías que imprimirlos de uno en uno y ahorrarías gastos al imprimirlos en lote. Importa productos. La globalización está haciendo que el mundo sea cada vez más pequeño y las oportunidades de negocio orientadas al comercio internacional aumentan. ¿Listo para aprovechar esta idea de negocio con poca inversión? La importación de productos puede ser una buena oportunidad de crear un negocio rentable desde casa. Sé que puede sonar ambicioso, pero con algunos detalles que debes tener en cuenta podrás lanzarte a emprender. No vale cualquier producto, evalúa la aceptación del artículo a la demanda y las condiciones del mercado en el que quieras operar. Descarta productos muy voluminosos y pesados, así evitas que la importación se encarezca y conseguirás que la idea de negocio sea rentable con poca inversión. Además, este tipo de productos requiere grandes almacenamientos. Atención a los productos relacionados con la alimentación y la salud, pues pueden estar expuestos a ciertas normas y controles realmente rigurosos.
Enfócate en pocos proveedores, así reducirás el tiempo invertido en administrar la cadena de suministros y tendrás más tiempo para centrarte en vender y desarrollar tu proyecto. Y si crees que encontrar proveedores puede ser misión imposible, olvidas que la transformación digital nos puede acercar a ellos aún más. Dependiendo del país o área en la que tengas pensado importar, puedes usar plataformas como Alibaba, el portal B2B más grande del mundo donde podrás encontrar miles de proveedores de distintos países asiáticos como China, Vietnam, India o Malasia, o hktdc.com, un portal mucho más pequeño especializado en proveedores afincados en Hong Kong, con una larga tradición de interacción con Occidente. De todos modos, si decides centrarte en proveedores europeos, lo cual puede reducir el tiempo de espera y los aranceles, desconocemos si existe un portal B2B exclusivo, si lo conoces por favor cuéntanoslo en los comentarios, pero con una rápida búsqueda en Google puedes encontrar fácilmente directorios de mayoristas europeos. Vende artículos artesanales. En esta idea de negocio con poca inversión, el desarrollo del producto está literalmente en tus manos: jabones, velas, cerámica, joyas. Sí, vender artículos artesanales requiere que controles la gestión de envíos e inventario, pero, para empezar, puedes vender tus productos en Etsy o eBay. Te sorprendería la cantidad de personas que empezaron así y ahora son propietarias de pequeñas empresas en las que trabajan a tiempo completo. Vende un servicio. ¿Cómo no va a ser una idea de negocio con poca inversión si, al vender un servicio, tu tiempo es el inventario? ¿Tienes una habilidad que esté demandada y pueda ser útil para los demás? Piénsalo, aquí te damos algunas ideas. Servicios de consultoría. ¿Adquiriste estos conocimientos cuando trabajabas por cuenta ajena? Pues ha llegado el momento de aprovechar esta formación, la experiencia y los contactos que has conseguido a lo largo de tu vida laboral y ponerlos al servicio de tu nuevo proyecto. En este sentido, siendo que eres el único consultor de tu marca, no te obsesiones por trabajar con grandes empresas, pues es difícil competir con una gran consultora. Quizás lo mejor será que te conviertas en un asesor personalizado de pymes. Y para ahorrar esos costes iniciales, valora si necesitas un despacho y si este puede sustituirse por tu casa o algún coworking con salas de reuniones y otras infraestructuras. Ofrece clases particulares a niños y niñas. ¿Sientes que tienes conocimientos para ello? Este es un claro ejemplo de una idea de negocio que requiere poca inversión, pues puedes prestar tus servicios desde tu domicilio o el de tus alumnos. Refuerzo de mates, lenguas, clases para aprender a tocar algún instrumento, dibujo. ¿Alguno se adapta a tus conocimientos? Entrenador personal. Del mismo modo que en las clases particulares, si cuentas con los conocimientos y formación en el campo de la salud física, quizás sea la idea que estés buscando para emprender con poca inversión. Puedes darte a conocer a través de Internet, mediante las redes sociales y una página web. Si te animas, puedes especializarte en un nicho concreto: deportistas de cierta disciplina, rehabilitación, preparación para el parto o mantenimiento de un estilo de vida sano. Puedes desarrollar tu actividad al aire libre o bien en el domicilio de tus clientes. Fotografía eventos. La inversión inicial de esta idea de negocio consiste en el material audiovisual, si no lo tienes ya. Si cuentas con conocimiento sobre fotografía, esta podría ser una oportunidad para ti. Te recomendamos que elabores un buen portfolio que muestre tu talento y creatividad, así que ponte manos a la obra y toma fotos de todas aquellas celebraciones a las que asistas. Flickr o Pinterest podrían ser las redes candidatas para publicitar tu trabajo. Servicios de marketing digital. Una vez más, si cuentas con los conocimientos necesarios, podrías ofrecer a distintas empresas y organizaciones tus servicios para optimizar sus estrategias digitales. En esta idea de negocio es súper importante que trabajes tu marca personal para lograr atraer a potenciales clientes. Una buena manera de hacerlo es creando un blog o un canal de YouTube donde crees contenido de calidad que, además de reflejar que dominas la materia, captará el interés de tu target. Puedes usar también herramientas como Sales Navigator de LinkedIn. Muy útil para encontrar clientes. Sí, la transformación digital ha permitido en muchos casos aprovechar el potencial de Internet para emprender de forma rápida y rentable sin grandes inversiones iniciales. De hecho, si te fijas, en muchos casos esta inversión se reduce a herramientas como un ordenador o un móvil. Sin embargo, si quieres aprovechar todo el potencial de estas ideas de negocio, lo que sí deberás invertir es tiempo y esfuerzo, pues conseguir una cartera de clientes significativa no es tarea fácil.